Bueno, del solvente vimos que es muy importante hacer una caracterización lo más exacta posible del solvente, que en este caso son las moléculas de agua. Tenemos que cuando está la proteína, las moléculas de agua rodean a la proteína. O si yo hago un sistema donde está la proteína membranada, las moléculas de agua también van a estar rodeando a la membrana y a la proteína. Entonces, tenemos que tener una caracterización lo más exacta posible de las moléculas de agua. ¿Y cómo se hace esa caracterización? Bueno, primero, nosotros no tenemos por qué construir modelos de agua. Ya esos modelos de agua están construidos, a no ser que yo quiera construir un nuevo modelo de solvente. Y para eso, siempre voy a tener que revisar cuál es la teoría que está detrás del desarrollo de un modelo de solvente. Eh, Vimos que para un modelo de solvente lo que se ha hecho es crear una función de un potencial de Lennard-Jones más un potencial colómbico, y con eso se desarrollaron los modelos de solvente que se usan hasta hoy en día. Y esos modelos de solvente deben ser capaces de eh, reproducir las características que físicamente observamos en el agua. Algunos parámetros que, por ejemplo, eh, son la densidad del agua, que es algo que experimentalmente se puede determinar, pero también hay otros parámetros que son importantes, como por ejemplo la temperatura de ebullición del agua. La temperatura de ebullición del agua tiene un valor determinado, de manera que si yo quiero reproducir moléculas de agua, un solvente como tal del agua, yo debería tener características tales que me dé algún comportamiento que se acerque a lo que es reproducir parámetros como ese: densidad, temperatura de ebullición y otros más. Bueno, para describir el agua debemos recordar que el agua tiene un oxígeno en el medio, dos hidrógenos, pero también tiene pares de electrones libres. Por lo tanto, para yo crear un modelo del agua, podría crear algo como esto, donde acá tengo un tetraedro y en ese tetraedro tengo dos cargas positivas y dos cargas negativas. Las dos cargas positivas representarían a los hidrógenos. O sea, aquí en el medio estaría el oxígeno, aquí estaría un hidrógeno, aquí estaría otro hidrógeno. Y estas cargas negativas se refieren a los pares de electrones libres que contiene el agua. Bien, esa estructura es importante que esté descrita así, porque hay que recordar que las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno que son muy importantes para caracterizar al agua. Y esos enlaces de hidrógeno se forman por interacciones entre densidades de carga positiva con densidades de carga negativa. Entonces yo tengo que tener una descripción donde las densidades de carga positiva que van a estar en los hidrógenos puedan interaccionar con las densidades de carga negativa que están en los pares libres. Por eso es que debo considerar la existencia de esos pares libres. No debo olvidar que esos pares libres están ahí. Entonces, los sistemas de solventes generalmente van a tener una descripción eh, precisa, o lo más precisa posible, de esos pares de electrones libres. Y vamos a ver que no solamente de ellos, puede haber descripciones que incluso incluyan la existencia de otros posibles átomos fantasmas que van a estar presentes también, para hacer una caracterización todavía más exacta de las moléculas de agua. En una simulación hecha, de una de las primeras simulaciones del agua que se hizo, Raman y Stillinger tomaron 216 moléculas de agua en un cubo de helado con unas dimensiones determinadas, con una densidad, tratando de simular una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico para llevar a condiciones lo más realistas posibles del agua, y usaron condiciones de contorno periódicas con el fin de eliminar los efectos indeseables de borde. Ya vimos que las condiciones de contorno periódicas nos ayudan a a eliminar la posibilidad de que se forme un vacío en los bordes de la figura del cubo o el tetraedro que estamos simulando. Y una línea de corte, un cutoff de 916,5 pm, sobre la cual las interacciones intermoleculares se hicieron nulas. O sea, eso quiere decir que las interacciones moleculares se calcularon solamente hasta esta distancia, y por encima de esta distancia ya no se calcularon. Recuerden que esto se hace para eliminar los cálculos innecesarios. O sea, como hay un efecto del radio en las interacciones,
cuando uno las calcula, entonces a los radios más altos esas interacciones se hacen cero, y por lo tanto lo que hago es que impongo un cutoff para por arriba de este valor no calcular interacciones. Entonces se aplicaron condiciones de dinámica molecular típicas y se hizo una simulación de dinámica molecular y claro, lo que se hace es que ellos toman el potencial de Lennard-Jones y el potencial de Coulomb, y ellos le colocan parámetros de manera que puede ser hasta empírica para tratar de buscar un comportamiento realista del agua, o sea, tratando de buscar alguna similitud entre la simulación y la realidad, o sea, algo experimental medido en el agua. Bueno, de manera experimental, algo que se puede medir son las distribuciones radiales. Las distribuciones radiales, que las mencionamos previamente, permiten que uno pueda ver si existen arreglos especiales entre distribuciones de átomos. En este caso, yo puedo hacer la distribución radial entre los oxígenos y los oxígenos, también puedo hacer entre los oxígenos y los hidrógenos, y puedo hacer entre los hidrógenos y los hidrógenos, que son los tres componentes que tiene el agua. Experimentalmente, uno puede ver que uno puede determinar una distribución radial del agua con algunos métodos de espectroscopía. Por lo tanto, si uno ve una distribución radial con espectroscopía, lo que uno buscaría es que la simulación de los peaks de la distribución radial en los mismos lugares donde da la determinación experimental. Esto se observaría más o menos así. ¿Qué significa este gráfico? Bueno, aquí en este gráfico tenemos una componente que depende del radio. Y aquí tenemos la distribución radial oxígeno-oxígeno. Bien, lo que me está mostrando acá esto es que siempre para un oxígeno cualquiera van a haber a una distancia de un angstrom más o menos, 1,1, 1,2 más o menos por acá, va a haber siempre una cantidad elevada de otros oxígenos que pertenecen obviamente a las aguas que están alrededor. Eso sería la primera esfera de solvatación del agua. Después va a haber una segunda esfera de solvatación que va a estar un poco por arriba de 1,5. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que las características de la curva es, el primer peak estrecho es en R sobre alfa 0,975. R sobre alfa es lo que se está ploteando en X. Entonces, aquí en 0,975, que parece que este valor es 0,975, va a corresponder a 5,5 átomos de oxígeno vecino. Quiere decir que alrededor de un oxígeno siempre vamos a encontrar una cantidad que en promedio va a ser 5,5 átomos vecinos. Tenemos que pensar que esto está considerando todas las moléculas de agua. O sea, si yo tengo 216 moléculas de agua, eso quiere decir que para las 216 moléculas de agua siempre vamos a encontrar alrededor una cantidad de moléculas de agua que, si yo las promedio, me da un valor de 5,5. O sea, puede ser que alguna tenga 6, otra tenga 5, otra tenga 6, otra tenga 5, y así se genera un promedio de 5,5 átomos de oxígeno vecino. ¿Ok? Entonces, este comportamiento tiene que corresponderse a lo que experimentalmente uno determinó por espectroscopía. Si uno experimentalmente por espectroscopía vio que efectivamente alrededor del agua se crea la primera esfera de solvatación a 0,975 o un valor parecido, entonces uno puede considerar que está replicando las condiciones del agua. Entonces ya estás como de cierta manera validando el modelo de solvente que estás elaborando para hacer cálculos de simulación. El segundo peak es más bajo y ancho, con un máximo de 1,649, y las proporciones entre los peaks son unos 1,649 entre 0,975, o sea 1,69, lo cual es similar a lo observado para una estructura de hielo ideal. O sea, lo que se busca es buscar conexiones entre lo simulado y lo experimental. Y los gráficos como estos, los gráficos de distribución radial, se pueden determinar de manera experimental. Por lo tanto, yo lo que busco es, tomo las ecuaciones que caracterizan al agua, que recuerden, un potencial de Lennard-Jones y un potencial electrostático. Le coloco valores a esos potenciales
le coloco parámetros empíricos a esos potenciales y hago simulaciones. Con esas simulaciones yo voy a tener comportamientos, puedo explorar la distribución radial. Cuando yo tengo unos parámetros tales que los valores de los peaks estos caen en los valores más parecidos al del agua real, entonces tengo un modelo de solvente que replica la realidad. Eso es uno de los tests, por supuesto. Hay otros tests también que se pueden hacer para determinar los modelos de solvente. El caso es que estos modelos de solventes que nosotros encontramos en los programas de dinámica molecular, o sea, cuando nosotros tomamos una proteína y la rodeamos de agua, ya se están tomando modelos de solventes que vienen dentro de los programas de simulación molecular. Bueno, esos modelos de solvente que están en los programas ya fueron evaluados, ya fueron testeados y ya se evaluó que su comportamiento replica las condiciones del agua exactas. Por eso es por lo que les decía que nosotros no podemos crear nuestras moléculas de agua y colocarlas en la simulación, sino debemos tomar esos modelos de solvente que ya vienen en los programas de simulación molecular. Profe, Sí, dime. no entendí el 5,5, ¿de dónde venía ese número? Sí, mira, vamos a traernos, ¿no? Como no tenemos una pizarra, es difícil entenderlo. Pero piensa que tú eres una molécula de agua y cada uno de tus compañeros son moléculas de agua que están alrededor tuyo. Tú eres el centro del mundo porque tú eres una molécula de agua que tienes 5 compañeros alrededor. Pero tu compañero también es otro centro y él tiene también 5 compañeros a su alrededor. El asunto es que si las distancias a las que están los compañeros tuyos son caóticas o si hay un ordenamiento especial. O sea, si cuando yo te tomo a ti como referencia, todos tus compañeros están a 1 metro de distancia de ti, entonces hay un arreglo especial solo si cuando yo tomo también a uno de tus compañeros y veo quiénes están alrededor suyo, todos también están a 1 metro. Si cuando yo los tomara a uno de ustedes, a cualquiera de ustedes, siempre están los demás a 1 metro de distancia, entonces podemos decir que hay un arreglo especial donde siempre hay una distancia de 1. En ese caso, habría un arreglo completamente ordenado, porque siempre estar a 1 metro significa que habría un peak muy fino. En el caso de las moléculas de agua tenemos que verlo así. Cuando yo te digo 5,5, lo que me refiero es que cualquier molécula de agua, cualquiera, que yo tome, va a tener alrededor suyo, a esa distancia de 0,975, va a tener 5 moléculas de agua más. Por supuesto que el gráfico está hecho entre oxígeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que para un oxígeno cualquiera de una molécula de agua, a una distancia de 0,975, me voy a encontrar 5 moléculas de agua más. O puede ser que me encuentre en otra molécula de agua, me voy a encontrar 6. En otra molécula de agua me voy a encontrar 5. En otra molécula de agua me voy a encontrar 6. De manera que cuando yo promedie, entonces yo puedo decir que alrededor de una molécula de agua voy a encontrar 5,5 moléculas de agua. Lo cual obviamente se refiere a un promedio. A veces me encuentro 5, a veces me encuentro 6. Pero a esa distancia. Y además con una gaussiana. O sea, que esa distancia de 0,975 es una gaussiana, no es un peak único, es una gaussiana. O sea, la distancia puede ser que se encuentre el agua es a 0,975, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Si eso no sucediera, si no sucediera que me encuentro con mucha probabilidad 5,5 moléculas de agua alrededor de cada agua, entonces no habría un arreglo especial. Y que no hay un arreglo especial quiere decir que ahí no habría un peak. En vez de eso, lo que habría es una distribución caótica que nunca habrían peaks. Cuando yo tengo los peaks, lo que se refiere es que la probabilidad mayor de distribución alrededor va a estar en esas distancias. ¿Y cuántas moléculas de agua van a haber? Bueno, van a haber 5,5, se refiere a que a veces pueden haber 5, a veces pueden haber 6. O sea, que cuando yo calculo para cada una, lo que hay en promedio me da 5,5. ¿Ok? Obviamente que no puedo tener 5,5 moléculas de agua para un caso. Pero si yo promedio muchos casos, entonces sí en promedio me puede dar 5,5. ¿Ok? Sí, pero ese valor no se ve directamente en el gráfico, ¿sí?
Lo que pasa es que en el gráfico aparece como entre 2 y 3 el pic. Esa es mi duda. Ya, tu duda es O a esa. veces. Lo que pasa es que ese gráfico no, no tiene, a ver, lo que corresponde a 5,5 átomos de oxígeno vecino, no se ve en el gráfico porque en el gráfico lo que tú tienes es la probabilidad de distribución radial. La variable G, oxígeno, oxígeno, ese G, oxígeno, oxígeno 2, R, se refiere a la distribución radial, que no es lo mismo que decir el número de átomos. Y eso es lo que va a pasar cuando tú tengas un gráfico. Por ejemplo, si tú haces una dinámica molecular y tú haces una distribución radial, tú no vas a obtener el número de átomos que hay alrededor en promedio directamente del gráfico de distribución radial. Tú tendrías que hacer un procesamiento a esa función de distribución radial para tú llegar al número de átomos. En general no te va a interesar el número de átomos, ¿eh? En general no te va a interesar. En general lo que te va a interesar del gráfico de distribución radial es si es que hay un arreglo especial o no hay un arreglo especial. O sea, cuando tú haces una distribución radial, tú lo que estás buscando es ver si es que existe una distribución especial o no. Nunca te va a interesar el número de átomos. Entonces, el gráfico de distribución radial no te da el número de átomos. ¿Ok? El dato del número de átomos te lo doy yo porque lo dice la literatura que ya procesó ese gráfico. ¿Ok? Pero directamente del gráfico no lo puedes sacar. Lo que va a Ya, pasar gracias, profe. es que puedes tener dos gráficos y entonces tú comparas las dos distribuciones y ves que una es muy alta y la otra es muy baja. Entonces eso sí te da una idea de algo. Pero el número de átomos no lo puedes sacar de ahí. Bueno, el tema, ya vimos que el asunto del modelo de solvente es replicar condiciones experimentales. Bueno, con eso, con esa filosofía de llegar a condiciones experimentales, entonces el trabajo de los investigadores que desarrollaron modelos de solvente es trabajar sobre esta ecuación de acá, como les había dicho. Esta ecuación de acá tenemos que identificar cuáles son los componentes que deben estar sí o sí. Por ejemplo, aquí tenemos el Lennard-Jones. ¿Cómo yo identifico el Lennard-Jones? Recuerden, R a la menos 12, R a la menos 6. O sea, este es el radio, oxígeno, oxígeno, elevado a la menos 12, porque está debajo, en el denominador, y aquí elevado a la menos 6, con signo negativo, y también en el denominador. Entonces, aquí tenemos el potencial de Lennard-Jones. Y aquí tenemos el potencial de Coulomb. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que fijar para yo poder desarrollar un buen potencial? Bueno, estos parámetros son los que cambian. A, B, las cargas también. Entonces, para yo poder determinar un modelo solvente, el trabajo consiste en que yo determine los parámetros Q, A, B, de manera que yo termine reproduciendo lo mejor posible la física del agua. Vamos a ver que con el parámetro Q, vamos a ver que hay algunas variaciones que podemos hacer y con A y B pues, lo podemos determinar de manera empírica. De manera que lo que yo quisiera entonces es tener valores tales de Q de las distintas cargas de A y de B que me lleven al gráfico de distribución radial con la misma, con un comportamiento igual al que tenemos experimentalmente. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación. O sea, si yo quisiera hacer un modelo de solvente, ¿qué es lo que yo debo saber? El modelo de solvente tiene que responder a esta ecuación. Ahora, en esa ecuación, ¿qué es lo que yo tendría que ajustar? Tendría que ajustar los parámetros A, B y las cargas para poder llegar a tener un modelo de solvente que reproduzca las condiciones experimentales. Entonces se han propuesto muchos modelos de solvente y esos modelos de solvente han sido propuestos todos con esta ecuación. Pero lo que han hecho es cambiar los parámetros, esto que ven ustedes acá. Por ejemplo, un modelo de solvente que es ampliamente usado es el tip 3. El tip 3 que fue desarrollado por Jorgensen. Bueno, Jorgensen realmente ha sacado varios varios modelos de solvente, donde cada vez los ha mejorado más. Vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre esos modelos. Bueno, aquí
tenemos, por ejemplo, una manera de afrontar el tema del agua por modelos de solvente. Bien, tenemos la molécula de agua, oxígeno, hidrógeno, acá. Pero además también le definieron otro átomo fantasma que va a estar aquí y se va a llamar M, que está en el centro de masa del agua. O sea, esto es un átomo que no existe. Es un átomo que no existe, pero no importa, yo lo puedo definir. Aunque sea un átomo fantasma, yo lo puedo definir. Entonces estoy describiendo el agua con 4 átomos. Estoy describiendo el agua con 4 átomos. ¿Y por qué 4 átomos? Bueno, porque todos ellos van a participar en el desarrollo de las ecuaciones de Newton. O sea, cuando yo calculo el movimiento de cada uno de los átomos de las ecuaciones de Newton, yo lo calculo para cada átomo que está presente en la simulación. Si yo usara un modelo de solvente como este, yo tendría que calcularlo para los hidrógenos, para el oxígeno, pero también para este átomo M, que es un átomo fantasma que yo definí. ¿Y para qué lo definí? Bueno, lo definí para tener una caracterización más exacta del agua. Bien, en este caso se está definiendo un radio de 0,9572, que es el radio oxígeno-hidrógeno. O sea, yo fijo el radio del agua en una distancia, el ángulo en 104,52 también. O sea, los distintos modelos de solvente pueden tener distintos ángulos, siempre parecidos al ángulo y el radio real del agua, pero pueden tener algunas variaciones. Y estos parámetros aquí son parámetros que están dentro de las ecuaciones, estos son de las ecuaciones de Lennard-Jones o de Coulomb. Y aquí tenemos las cargas. Por ejemplo, aquí se define la carga de oxígeno 0, carga de hidrógeno 0,52. Hay una carga de M que está dado menos 2 veces la carga del hidrógeno. Y el radio OM, que es el radio que existe que va entre el oxígeno y el átomo fantasma M, también se define con un valor. Ahora, ¿qué representan estos datos que están aquí en la tabla? Bueno, esos datos que están aquí en la tabla lo que representan es los ajustes que le hizo un grupo determinado a su solvente para poder aplicar la ecuación que incluye potencial de Lennard-Jones y potencial de Coulomb. O sea, se incluye el potencial de Lennard-Jones y el potencial de Coulomb a este modelo que tenemos acá, que es un modelo de 4 átomos. A pesar de que el agua tiene 3, este es un modelo de 4 átomos. Y no importa, el caso es que este modelo representa el agua y replica el comportamiento del agua. No importa que el agua realmente tenga 3 átomos, este modelo con 4 te está replicando el comportamiento del agua. Con 4 átomos, pero además con estas especificaciones que vienen aquí. Estas especificaciones fueron determinadas y probadas hasta tú llegar a un conjunto de números que permiten que esta agua se comporte de manera similar a los experimentos. Es un trabajo puramente empírico, donde se usan valores parecidos a los valores que experimentalmente tiene el agua en cuanto a enlace, en cuanto a ángulo y en cuanto a los términos se van ajustando de manera que llegas a condiciones que replican el comportamiento del agua de manera experimental. Bien, está esto que habíamos visto antes se refiere a modelos tip 3, que son como los más comunes, son los que no vamos a encontrar en Chart. Otro ejemplo de modelos son los modelos SPC. Son muy parecidos al tip 3. Se basa en la misma ecuación. Siempre nos vamos a basar en esta ecuación. Nuevamente, aquí tenemos el potencial de Lennard-Jones y aquí tenemos el potencial de Coulomb. Los modelos SPC son parecidos a tip 3. Pero ¿por qué entonces tenemos que crear un tip 3 y por qué tenemos que crear SPC? Bueno, lo que sucede es que hay distintos campos de fuerza. Y vamos a ver que los modelos de solvente han sido creados para ajustarse también a los campos de fuerza. No es suficiente con replicar las condiciones experimentales del agua. También estos modelos de solvente tienen que ajustarse a los campos de fuerza. Tenemos campos de fuerza como el Chart, como el Amber, como el GROMACS, como el OPLS, distintos, ¿verdad? Bien, van a haber modelos de solventes que se ajustan mejor al Chart y van a haber modelos de solvente que se ajustan mejor al Amber. En el caso del TIP 3, el TIP 3 es típico encontrarlo asociado a los programas Chart.
Mientras que el SPC es muy común encontrarlo asociado a potenciales como el OPLS. Para ponerles un ejemplo, si nosotros usamos NAND, NAND está hecho para usar preferentemente char. Y cada vez que solvatemos en NAND, nos vamos a encontrar disponible y recomendado usar tip 3. Pero si nosotros usáramos, en vez de NAND, usáramos Desmond, que es el programa de dinámica molecular que viene en el paquete de Schrödinger, en Desmond el potencial más recomendable es OPLS. Y para OPLS lo más recomendable es usar SPC. Entonces tenemos dos modelos de solvente distintos, pero que realmente, pero que son muy parecidos. El SPC es muy parecido al T3, pero es más compatible con el campo de fuerza OPLS. Entonces, por eso, no es recomendable que uno vaya en contra de las instrucciones. Aunque no es imposible, o sea, también nosotros podemos encontrar T3 en maestro. Lo más común es que siempre vamos a ver que todos los investigadores usan SPC porque es más compatible. Entonces, debemos estar al tanto de eso. Pero, en el fondo, estamos hablando de modelos de solvente muy parecidos. Bien, veamos aquí algunas maneras de describir el agua en los modelos de solvente. Con 3 sitios, con 4 sitios como el que vimos ya, con 5 sitios, con 6 sitios. O sea, aquí lo que estamos describiendo ya los 3 átomos del agua. Aquí los 3 átomos del agua más un átomo fantasma, que es el M. Aquí tenemos el oxígeno con los hidrógenos y los pares de electrones libres, descritos implícitamente. Y aquí tenemos el oxígeno con los 2 hidrógenos, los pares de electrones libres y además el átomo fantasma. 6 sitios. ¿Cuál es la diferencia entre usar estos modelos? Bueno, en este voy a tener que calcular más. ¿Por qué razón? Cada molécula de agua tiene el doble de átomos que lo que había aquí. Yo voy a usar este modelo con 6 sitios solamente si yo estoy muy interesado en hacer una caracterización muy exhaustiva del agua. Porque eso es lo que va a pasar cuando yo agrego explícitamente descripciones a través de átomos fantasmas. A través de átomos fantasmas, yo lo que estoy es incrementando el nivel de descripción del agua. Entonces, normalmente yo voy a encontrarme que con estos modelos de agua se pueden tener buenas descripciones. Pero estos también están disponibles por si los quisiera usar. Ahora, los voy a usar si realmente yo considero que es importante usarlo, porque estoy doblando la cantidad de átomos a calcular. Y no son pocos, porque tienen que pensar que en una proteína la estamos rodeando de agua. De hecho, hay más átomos de agua que proteína. La proteína realmente tiene menos átomos en el sistema que las aguas. Entonces, si yo le estoy colocando 3 átomos, estoy duplicando el número de átomos en cada agua, eso quiere decir que estoy aumentando notablemente lo que tengo que calcular. Ahora, para cada uno de estos modelos, por ejemplo, si yo tengo un modelo de 3 sitios, tengo casos como el TIPS, que es un tip 3, pero la primera versión, el SPC, tip 3P, SPCE. Bueno, aquí vemos estos que son modelos de 3 sitios. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, en el caso de TIPS, el R lo tiene definido en 0,957, mientras que el SPC lo tiene definido en 1. Fíjense que son valores parecidos, pero no son iguales. Cada modelo de solvente definió este valor parecido, porque tiene que ser similar al enlace hidrógeno-oxígeno, o sea, tiene que ser un agua de todas maneras. Pero aquí son distintos porque se ajustan distintos valores a cada modelo de solvente. Fíjense que también hay variaciones en el ángulo, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Pequeñas variaciones, pero las hay. En el caso del TIPS, 104,5. En el caso del SPC, tiene un ángulo más abierto, ¿verdad? El TIP 3P también lo tiene cerrado como el TIPS. O sea, en general los TIP tienen ángulos más cerrados, los SPC tienen ángulos más abiertos. Siempre parecido al ángulo que debe tener el agua, ¿verdad? Pero algo distinto. ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque cada uno de ellos ajustó su modelo y ajustó las cargas y ajustó los términos de potencial
de una manera que replican las condiciones experimentales con números distintos. Aquí tenemos el valor de A y el valor de B. El valor de A, fíjense, para el caso de los tips tenemos 580, 582. Para SPC miren cómo cambia, 629. Y en el valor de B, aquí 525. Este valor de B fue corregido en el tip 3P, mientras que SPC usa 625,5 y 625,5 en el SPCE, que es una versión también más avanzada de SPC. En cuanto a las cargas, miren, menos 0,8 casi todos, pero también tienen algunas diferencias. Y las cargas de los hidrógenos más 0,4, también con algunas diferencias. Si se fijan, son valores muy parecidos, pero no son exactamente iguales, porque cada uno de ellos está hecho para ajustarse a el modelo, a las condiciones experimentales del agua, pero cada uno de estos valores se relacionan entre ellos para dar un buen ajuste. O sea, yo no puedo poner los 109 aquí y los 104 aquí porque desajusto al modelo. ¿Okay? Estos números ajustan al modelo TIPS y estos ajustan al modelo SPC. Ahora, esto era para 3 sitios, como este caso. Si yo tengo un modelo de 4 sitios, entonces tengo que hacer otras definiciones. Fíjense aquí, modelos de 4 sitios. El BF, TIPS 2, TIP 4P, TIP 4P EW, TIP 4P. Son distintos modelos de 4 sitios. Estos modelos de 4 sitios también tienen las mismas caracterizaciones, valor de R, ¿verdad? El ángulo hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, fíjense que también cómo cambia, también en valores parecidos a los del agua. El radio OM, ROM, se refiere al radio que hay desde el oxígeno hasta el átomo fantasma M. Los valores de A y de B, miren los valores que tienen. Aquí, en algunos, como el TIP 4P de 2005, tiene un valor de 731. Miren cómo subieron ese valor. Y el valor de B también. Aquí llegó a tener valores de 850, 736. O sea, estos valores de A y B cambian bastante. Son valores empíricos. Ahora, aquí tenemos una definición también de las cargas de M. O sea, la carga del centro de masa tiene una definición de una carga y la carga del hidrógeno es positiva. Y la carga del oxígeno en este caso se asume 0. ¿Okay? Entonces, fíjense que si yo tengo un modelo de solvente de 4 sitios, los parámetros cambian. Lo que pasa es que el modelo de 4 sitios hace una sobredescripción del sistema. En general nos vamos a encontrar en que las dinámicas moleculares en char usamos tip 3. Pero tenemos tip 4 por si queremos usarlo. Si nosotros queremos hacer una sobredescripción del agua, porque consideramos que es muy importante describir el agua, está la opción de usar tip 4. Si yo lo quiero usar, está ahí. Pero la mayor parte de las veces no me va a interesar hacer esa sobredescripción, por lo tanto, en general voy a usar modelos de 3 sitios. Ahora, miren aquí para un modelo de 5 sitios, lo que tenemos acá. Bueno, tenemos acá los hidrógenos, el oxígeno y los valores y los L, ¿no? En este caso tenemos modelos como el TIP 5P, TIP 5P, TIP 5PE, BNS, ST2. A ver, todos estos modelos que estoy viendo, BNS y ST2, jamás los he visto en ninguna parte. Pero sé que existen, nunca los he usado. Yo nunca he usado esto porque nunca he trabajado en cálculos que necesitan de una sobredescripción del agua. Pero es bueno saber que están ahí por si un día se necesitan. Y fíjense que aquí los radios nuevamente aparecen a valores parecidos a 1. Los ángulos aquí, valores parecidos al ángulo que se espera que tenga el agua. El radio OL se tiene que definir también, la distancia que va desde el oxígeno hasta los electrones libres. Los ángulos también que tienen LOL también están definidos. Los valores de A y B, que son los valores que aparecen en el potencial de Lennard-Jones. Y aquí tenemos la carga de L, la carga del hidrógeno y los radios. Este valor de RL y RU no sé qué es, pero algún término debe ser que tiene que ver también con esto acá. ¿Ok? En fin, lo que quiero que perciban de esto es que hay distintos modelos de solvente, que las ecuaciones que definen a los modelos de solvente están compuestas por un potencial de Lennard-Jones y un potencial de Coulomb, y que van a haber variaciones, pero que esas variaciones están dadas a hacer una reproducción de las condiciones del agua de manera experimental. Bueno, vimos que el solvente debe tener una descripción adecuada
Y ahora vamos a ver algunos detalles que debemos considerar en cuanto a el solvente en simulaciones de dinámica. Por ejemplo, si yo voy a preparar una dinámica, debo saber que para tener condiciones lo más realistas posible, mi sistema debe estar rodeado de moléculas de agua. Por ejemplo, imagínense que tengamos una proteína con un ligando, como vemos acá. Bien, ese ligando va a estar rodeado de moléculas de agua durante toda la simulación, y esas moléculas de agua van a estar interaccionando con la superficie de la proteína y también con el ligando. Ahora, una vez que yo hago la dinámica, yo tengo una trayectoria y yo podría hacer algunos análisis de esa trayectoria, y algunos de esos análisis podrían involucrar a moléculas de agua. Por ejemplo, yo podría buscar si es que existe algún comportamiento especial de las moléculas de agua en algún sitio que a mí me interese. Imaginen, por ejemplo, este caso donde tenemos acá el ligando que está en el sitio activo de la proteína, y entonces tenemos moléculas de agua que rodean a este sitio. Por ejemplo, acá en la dinámica se identificaron que hay moléculas de agua que se colocan en esta posición formando enlaces de hidrógeno estables entre un residuo y el ligando. Ahora, si yo reviso la dinámica molecular, eso yo lo podría observar, pero tendría que caracterizarlo. ¿Y cómo lo puedo caracterizar? Bueno, una manera de caracterizarlo es usando los gráficos de distribución radial. En este caso, lo que hacemos es seguir el gráfico de distribución radial con respecto a grupos que me interesan a mí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta serina, ¿verdad? Tenemos aquí una cisteína, tenemos aquí el ligando. Entonces yo observo que esta serina está involucrada con esta interacción porque las aguas se colocan aquí entre el ligando y ella, y se colocan entre el ligando y la cisteína, y así, entre los grupos que están acá, ¿verdad? Fíjense que acá en este caso tenemos una molécula similar, pero en este caso no se encontraron se encontraron 2 moléculas de agua en lugar de 3. Entonces, ¿cómo yo puedo caracterizar eso? Supongan que yo tengo varios ligandos similares a esto, pues entonces hago la distribución radial, pero tengo que elegir entre qué grupos hago la distribución radial. En este caso, yo podría hacerlo con respecto a la serina. ¿Y qué es lo que yo observaría? Bueno, si esta agua se coloca aquí de manera estable, entonces yo voy a observar que siempre va a haber a una distancia específica, va a haber una molécula de agua. O sea, la probabilidad de encontrar una molécula de agua a esa distancia va a ser alta. Y me va a pasar que si esto también es estable, entonces a la distancia de encontrar, cuando yo tenga una molécula de agua acá, va a también haber una probabilidad de que esté a una distancia un poco mayor también otra molécula de agua. Y si esto es estable, si los tres son estables, entonces yo me voy a encontrar que la probabilidad de encontrarme otra distancia más también va a existir. O sea, ¿cómo se observaría esto? O sea, aquí tengo una distribución radial hecha entre el oxígeno de la serina 536, que es esta serina de acá, ¿verdad? Y los oxígenos de las moléculas de agua. Cuando uno revisa esto, bueno, se encuentra que aquí, si sigo el gráfico negro, vamos a ver que hay un máximo a como cerca de 3 angstrom. Ese máximo, cerca de 3 angstrom, es la distancia entre este oxígeno y este oxígeno. Lo que me está indicando este gráfico acá lo que me está indicando este pic que tenemos acá, es que siempre durante la dinámica existió una gran probabilidad de encontrarse un agua a esta distancia con respecto al oxígeno de la serina. Eso me permitió comprobar que efectivamente el agua que se colocaba aquí era estable. Si esa agua no hubiera sido estable, este pic no se hubiera producido, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, un poquito más acá hay otro máximo más achatado, pero que también existe, que está
como a cerca de 5 angstrom. Bien, ese otro máximo achatado que también vemos acá se refiere a la presencia de este oxígeno de la siguiente agua. O sea, vamos a ver que a la distancia más o menos de 5 angstrom también va a existir una gran probabilidad de encontrarse un agua. Por lo tanto, también me está mostrando que este ordenamiento existe. Y por último, hay otro más acá, aquí atrás. Tenemos otro más acá. Obviamente que los que están más despegados son más achatados, porque entonces la presencia de esta agua como que es un poco menos probable. Pero también el hecho de que yo esté viendo máximos me está mostrando de que la probabilidad existe. Si no existiera esa probabilidad, entonces el comportamiento esperado sería como el del gráfico rojo que tenemos acá. En este gráfico rojo yo estoy viendo que hay un máximo mucho más tenue al principio. Eso quiere decir que el grupo que yo estoy comparando existe también un máximo, pero ese máximo no es tan probable como el que yo vi en este compuesto de acá. Y fíjense que después de ese máximo, si continúo con el gráfico rojo, ya lo que vemos acá es un comportamiento completamente caótico. O sea, este comportamiento caótico ya me está indicando que aquí no hay más ninguna distribución. Entonces, yo puedo usar los gráficos de distribución radial para ver los comportamientos de sistemas así de esta manera. Cuando yo quiero verificar si es que existe algún tipo de distribución especial, yo puedo usar estos gráficos de distribución radial y muchas veces se subestiman los efectos que tiene el agua y no podemos olvidar que el agua rodea los sistemas que estudiamos y que podrían haber efectos del agua que sean interesantes de describir porque ayudan también a estabilizar los sistemas como tal. Otra manera, por ejemplo, de ver el comportamiento de agua es a través de un seguimiento de los enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, en esas mismas aguas que yo vi que son estables, yo podría seguir a ver si esa agua es estable todo el tiempo, podría ver si es la misma agua o es un agua que cambia. En este caso podemos ver que cuando yo saco la distancia entre el mismo oxígeno, el oxígeno de la serina y el oxígeno de las aguas, yo veo que aquí hubo un agua que estuvo todo el tiempo hasta más o menos 2,2 nanosegundos. A los 2,2 nanosegundos esa agua se fue, pero en el mismo momento que se fue vino otra y se colocó en el mismo lugar. O sea, hubo un intercambio, hubo un recambio de agua, pero cuando se fue una, la otra enseguida ocupó el lugar. Eso lo que muestra es que evidentemente ese sitio está estabilizado por un agua. Ya que si un agua se escapó, enseguida tuvo que venir otra. Y fíjense que acá el agua que inicialmente se había escapado volvió, regresó y otra vez volvió a ocupar ese lugar. Después se volvió a ir y apareció otra que estaba lejos. Esta que viene en azul estaba de lejos, pero también ocupó el mismo lugar. Después apareció otra que estaba lejos, también ocupó el mismo lugar. Y así. Y durante los 5 nanosegundos de esta simulación, sí pudimos observar que siempre hubo una molécula de agua presente. También tengo que constatar que hubo un recambio bastante frecuente, o sea, frecuentemente hubo un recambio, lo cual quiere decir que esa agua, si bien era estable, se podía ir a veces, ¿verdad? Pero siempre es reemplazada por otra, lo cual me indica que en el sitio se necesita que esté un agua. Ahora, aquí tenemos un caso parecido, pero en este caso el recambio es mucho menor. Aquí tuvimos un agua que estuvo hasta 2,2, pero después, cuando esa agua se fue, apareció otra y se mantuvo durante el resto de la simulación. O sea, lo que me está mostrando, ambos gráficos me están mostrando que en la posición siempre tuvo que haber un agua y está a una distancia típica de enlace de hidrógeno, por lo tanto va a haber un agua formando enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Pero en este sistema hubo más recambio que en este sistema, lo cual también me está indicando que hubo una estabilidad. Ahora, sí hay que considerar acá que estoy presentando unos gráficos de 5 nanosegundos. Y 5 nanosegundos para los estándares de hoy en día es muy poco. Por lo tanto, si yo hoy en día hiciera un gráfico como este, ya no sería conclusivo. Porque 5 nanosegundos ya hoy en día es muy poco. Hoy se están pidiendo 100, 200, 500 nanosegundos. Entonces,
Puede pasar muchas cosas en 500 nanosegundos. Puede ser que este comportamiento no se mantenga en los 500 nanosegundos. Ahora, existe otra manera también de ver los efectos en la presencia de agua, si hay arreglos especiales del agua. Existen, por ejemplo, la posibilidad de hacer unos mapas de ocupancia. En esos mapas de ocupancia yo lo que hago es que evalúo la ocupancia del agua durante en toda la caja, y cuando evalúo la ocupancia de agua lo que voy es a definir que cuando esa ocupancia sea mayor a 50% en un punto, entonces se representen unas esferas como esta que vemos acá. Si hacemos eso, entonces podemos ver que la ocupancia del agua estuvo por arriba del 50% en estas posiciones y no en más ningún lugar. O sea, en todos lados el agua estuvo intercambiándose de manera que no hubo una ocupancia superior al 50%. Si hay una ocupancia superior al 50%, entonces que hubo un arreglo. Existió un arreglo especial que provocó que las moléculas de agua decidieran estar ahí sin moverse. O quizás hubo intercambio, como vimos en estos gráficos, pero siempre que se fue una, volvió y vino otra y ocupó el lugar. Por lo tanto, la ocupancia se mantuvo. Entonces, con este tipo de gráficos, yo también puedo descubrir que hubo ordenamientos especiales del agua en determinadas zonas. ¿Qué implicancias tiene eso? Bueno, puede ser que tenga alguna implicancia. Yo tengo que analizar mi sistema para yo mismo buscar la información que yo quiero generar. Pero lo que tengo que entender de esto es que muchas veces hay información que no solamente está contenida en la proteína que estoy estudiando. Hay información que puede estar contenida también en el solvente que rodea la proteína que estoy estudiando. Y eso debo considerarlo y puede ser que me sea útil de alguna manera para aprender, para entender mejor mi sistema. Bueno, vamos a comenzar ahora con los temas también que son muy relevantes a dinámica molecular, que se refiere al cálculo de energía libre con dinámica molecular. Vimos que con dinámica molecular yo trato de buscar condiciones lo más realistas posible. Y en esas condiciones, claro, yo quiero ver el comportamiento, el movimiento del sistema. Pero con ver el movimiento del sistema no es suficiente, porque lo ideal sería que yo sea capaz de reproducir algún valor experimental termodinámico, de manera que yo pueda tener una descripción termodinámica de mi sistema. Vamos a ver que la dinámica molecular me da una visión realista del sistema, y lo que se pretendería es llegar a una descripción termodinámica exacta del sistema. Debo entender que la termodinámica que se asocia a la dinámica molecular es la termodinámica estadística. Tradicionalmente la termodinámica no es una materia que describa los comportamientos atómicos. La termodinámica clásica describe variables como presión, temperatura, volúmenes, y no está interesada en hacer una descripción molecular. Pero posteriormente se creó la teoría de la termodinámica estadística, la cual describe los mismos parámetros de la termodinámica clásica, pero buscando hacer una descripción a nivel molecular. Por lo tanto, las bases de la dinámica molecular están contenidas justamente en esta termodinámica estadística. Ya vimos que en la termodinámica estadística se quiere respetar que debe existir una distribución de Boltzmann. O sea, la distribución que describe el comportamiento de los sistemas no es cualquiera. Para que se replique la realidad yo tengo que ascribirme a algún tipo de teoría. Y la teoría a la que yo me ascribo es que cada sistema atómico debe cumplir con una distribución de Boltzmann, y la distribución de Boltzmann es una teoría que justamente pertenece a los conceptos de termodinámica estadística. Hay un concepto en termodinámica estadística que es esencial, que es la función de partición. Y la función de partición lo que me dice es que esta función me indica la probabilidad de que un sistema ocupe un microestado cualquiera
relacionando ese sistema con su valor de energía, donde tenemos que la función de partición va a ser igual a la sumatoria del exponencial de menos energía KT, donde se está sumando cada uno de los elementos del sistema. O sea, si yo tengo un sistema que tiene 20 partículas, la función de partición me tiene que sumar el valor del exponencial de menos la energía sobre KT para cada una de las partículas. Para la partícula 1, para la partícula 2, 3, 4, 5, hasta la 20. Cada una de esas partículas va a tener un valor de energía y si yo quiero conocer la función de partición, entonces yo tendría que sumar el exponencial a menos energía de cada partícula sobre KT. Con eso yo tengo una descripción total del sistema en cuanto a energía. Y si yo quiero conocer la probabilidad de la existencia de un sistema, entonces lo que tengo que hacer es dividir el término de la partícula que yo quiero describir sobre la sumatoria de todo, o sea, sobre la función de partición, que es la sumatoria de todo. Y esto es lo que teóricamente me describe a mí a un sistema. La función de partición me da acceso a todos los parámetros termodinámicos, ya que a partir de la función de partición yo puedo tener definiciones en termodinámica estadística de presión, energía interna, energías libres, etc. Vamos a ver que en cuántica este sistema es así porque tenemos que recordar que los valores de energía están cuantizados. Los valores de energía están cuantizados, entonces yo puedo sumar los sistemas cada uno con su energía. Pero en mecánica clásica, generalmente la mecánica clásica es más simple que la cuántica, pero en este caso es al revés. En este caso la mecánica clásica es más compleja. ¿Por qué? Porque en mecánica clásica la función de partición se define con una integral. ¿Por qué con una integral? Porque en el caso de la mecánica clásica yo tengo los valores de energía continuos. O sea, yo tengo valores de energía desde, no sé, desde menos 10 hasta 10, pasando por todos los números. Mientras que en cuántica yo tendría de menos 10 hasta 10 con algunos valores permitidos. Por lo tanto, aquí sumo, pero en mecánica clásica, para yo poder recoger todos los valores de energía, tengo que hacer una integral. Como nosotros estamos trabajando en un sistema de dinámica molecular, lamentablemente la función de partición está en un sistema clásico. Por lo tanto, estamos en un sistema donde la función de partición está descrita por una integral. Ahora, lo que me tiene que quedar claro es que participan todos los elementos de energía del sistema. O sea, todos los elementos deben ser descritos en el sistema, cada uno con su valor de energía. Si yo quiero sacar parámetros termodinámicos de un sistema, entonces debo tener valores de energía de todos los componentes del sistema. Todos deben estar descritos y por eso es que yo hago un muestreo, porque cuando yo hago un muestreo estoy accediendo a muchos componentes del sistema, estoy accediendo a muchos valores de energía del sistema. Ahora, la pregunta ¿es suficiente? O sea, yo me acerco a todos los valores que realmente me van a llenar la función de partición. Bueno, lamentablemente la respuesta es no y vamos a ver un poco por qué. Bien, la función de partición, como vimos, me permite acceder a parámetros termodinámicos y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la energía interna se define como por esta ecuación, donde aquí tenemos la función de partición, ¿verdad? Mientras que aquí lo tenemos pero en manera integral. O sea, todo lo que yo describo aquí de manera de suma, aquí yo lo describo de manera integral. O sea, aquí tenemos el logaritmo de la función de partición para describir la energía libre, mientras que aquí lo tengo pero a través de una integral, lo cual me complica mucho el sistema. Ahora, nuevamente, independientemente de lo complejo que sea este cálculo, lo que yo necesito para yo poder llegar a cualquier valor, como por ejemplo la energía libre, que es un valor que me interesa y mucho, porque ese es un criterio de espontaneidad, lo que necesito es tener acceso a todos los componentes de energía que me van a describir bien la función de partición. O sea, si yo hago una descripción buena de la función de partición, entonces yo puedo hacer una descripción buena de los componentes termodinámicos como la energía libre. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que realmente si yo quisiera hacer una descripción de la función de partición, tendría que considerar no solamente los estados bases, tendría que considerar estados excitados. ¿Qué es un estado excitado? Un estado excitado es un estado tal donde yo tengo, por ejemplo, una molécula, pero donde sus electrones están a un nivel superior, están a un nivel excitado. Esa existencia
de niveles excitados es superior cuando yo tengo sistemas a mayor temperatura. O sea, si yo tengo un sistema a mucha temperatura, la presencia de los estados excitados es más frecuente porque los electrones pueden pasar a niveles superiores de energía y entonces van a estar con más presencia. Mientras que si yo tengo un sistema más frío, un sistema congelado, vamos a ver que los electrones no van a tener suficientemente energía para pasar a niveles superiores. Cuando me refiero a pasar a niveles superiores, me refiero a pasar de orbitales, de un orbital lleno a un orbital vacío, que está presente, no está lleno, pero está. Hay evidencias experimentales de que estos procesos ocurren. O sea, hay evidencias experimentales a través de espectroscopía de que los niveles excitados existen y que están en una gran proporción en muchos sistemas. Si estamos hablando de sistemas que están a temperaturas de 310 Kelvin, la existencia de esos niveles excitados también va a ser frecuente. Obviamente que si yo llevara un sistema a 400 Kelvin, serían todavía más frecuentes. Pero el caso es que van a tener una presencia en los sistemas que lamentablemente la dinámica molecular ignora. ¿Por qué ignora la presencia de estado excitado? Bueno, sabemos que la dinámica molecular no describe comportamientos electrónicos. La dinámica molecular describe nuestro sistema por teorías de pelotas con resorte, pero no describe los electrones. Nosotros usamos Born-Oppenheimer y decimos que los electrones no nos interesan. Por lo tanto, en dinámica molecular, nosotros no hacemos una descripción de niveles excitados, que son niveles que ocurren por excitación de electrones, por el paso de electrones a un nivel superior. Eso no está descrito en dinámica molecular. Entonces, vamos a ver que para poder describir la función de partición necesitaría tener esos niveles excitados y realmente no los tengo. Bien, lo que vamos a ver entonces es que las configuraciones de alta energía que contribuyen al promedio no van a estar. La dinámica molecular explora preferentemente regiones de baja energía en el espacio de fase, no describe las de alta energía. Por lo tanto, vamos a encontrar problemas y vamos a necesitar simulaciones muy largas también para poder tener una descripción también de los estados base del sistema. O sea, yo en dinámica molecular no voy a tener una descripción de los estados excitados, pero además, para yo poder tener una buena descripción del sistema en general, de la función de partición, necesitaría todos los valores de energía también de los estados base. Y para yo poder tener todos los valores de energía de los estados base, tengo que tener simulaciones muy largas, que es una limitación. O sea, si yo lograra hacer simulaciones más largas, entonces voy a poder describir mejor la función de partición. Pero no voy a poder describir los niveles excitados y ellos también tienen una contribución. En fin, a pesar de que teóricamente la dinámica molecular me permite tener acceso a parámetros termodinámicos, en la práctica no tenemos un acceso a parámetros termodinámicos a no ser que creemos algunos trucos que son lo que constituyen el campo de lo que se llama dinámica molecular avanzada. Ese campo de dinámica molecular avanzada lo que intenta es llegar a valores termodinámicos de manera más exacta. ¿En qué se basan esos métodos que buscan llegar a valores de termodinámica más exacta? Bueno, en vez de yo tener un sistema, lo que busco es tener la comparación entre dos sistemas. Por lo tanto, si yo quiero calcular un valor de energía libre, en vez de calcular un valor de energía libre, calculo la diferencia de energía libre entre dos sistemas. Entonces, yo tendría el delta A me va a ser igual a la energía libre A de sistema 2 menos la energía libre A de sistema 1 y eso me va a dar esta expresión donde yo tengo el cociente de dos funciones de partición. Las dos funciones de partición se dividen y lo que provoca esto es que yo estoy cancelando los errores provocados por los términos que no logro determinar. O sea, lo que yo asumo es que los términos que yo no logro determinar en dinámica molecular se cancelan porque son semejantes. Entonces ahí tenemos que cumplir con un requisito. Esto lo puedo hacer siempre y cuando el sistema Q2, sistema 2 y el sistema 1 tienen cierto parecido. Yo no lo puedo hacer en sistemas que sean completamente diferentes. En sistemas parecidos, lo que pueda contribuir los estados excitados o lo que pueda contribuir lo que me falta por muestrear
en una dinámica convencional se cancela por estar en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, al yo comparar, estoy disminuyendo el error y estoy llegando a la posibilidad de determinar con mayor exactitud parámetros termodinámicos como la energía libre. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto se desarrollan varios métodos. Uno de los métodos más importantes es el llamado Free Energy Perturbation, o también visto en literatura como FEP, y es perturbación del Hamiltoniano de energía potencial. Vamos a ver que el Free Energy Perturbation es un método bastante complicado de entender y también bastante complicado de hacer. Es un método que requiere de bastante pericia, no es tan sencillo. También vamos a ver que en dinámica molecular de métodos avanzados, generalmente nos vamos a encontrar que distintos software van a tener distintos métodos y esos métodos no van a ser tan fáciles de aplicar como los dinámicas tradicionales. Entonces, para trabajar en estos métodos hay que tener bastante pericia, no son triviales. Ahora, ¿en qué se basa el FEP, la Free Energy Perturbation? Bueno, lo que voy a buscar es una comparación, como habíamos dicho, entre dos sistemas. Un sistema estado 2 y un sistema estado 1. Lo que voy a hacer es el promedio de la diferencia de esos sistemas. Entonces, yo voy a hacer primero una simulación donde me voy a mover de un sistema 1 a sistema 2 y después la voy a hacer de sistema 2 a sistema 1, donde yo tengo que encontrar que ambas simulaciones llegan al mismo resultado. O sea, que si yo voy de 1 a 2 por un camino, cuando vaya de 2 a 1, vaya también por el mismo camino. Si yo no logro eso, entonces el sistema no convergió. Entonces, yo simulo el estado 1 o comienzo con el estado 2, pero imagínense, empecemos con el estado 1, seleccionamos el número de configuraciones del estado 1, evaluamos la energía del estado 2 en estas configuraciones, promediamos el exponencial de la diferencia de energía sobre KT y obtenemos la diferencia de energía. Ahora, si los estados 1 y 2 son muy diferentes, los espacios de fase de ambos no se solapan, entonces no vamos a poder llegar a esto. Si 1 y 2 son muy diferentes, esta convergencia no la vamos a tener jamás. Para poder tener esa convergencia, tiene que haber cierta similitud entre 1 y 2. Ahora, para resolver el problema de la diferencia entre los estados 1 y 2, lo que se hace entonces es definir estados intermedios. Si yo me quiero mover de un estado 1 a un estado 2 y ese estado 1 y ese estado 2 no son parecidos, entonces yo voy a resolver que sean parecidos a través de la definición de estados intermedios entre ellos. Y esos estados intermedios se van a crear con el llamado parámetro de acoplamiento definido con la letra lambda, donde yo voy a tener un parámetro de acoplamiento lambda que me va a comunicar el estado 1 con el estado 2, donde yo voy a tener que cuando lambda sea 0 vamos a estar en el estado 1 y cuando lambda sea 1 estaremos en el estado 2. Cuando lambda sea 0,5 estaremos en un intermedio en la mitad entre el estado 1 y 2. Si lambda es 0,2, entonces estamos en un intermedio también, pero que está más cercano al estado 1, porque 0,2 está cerca de 0. Si estamos en un lambda 0,8, entonces estamos en un estado intermedio más cercano al estado 2. Ahora, esos estados intermedios, vamos a ver que van a ser estados hipotéticos. No necesariamente tienen que ser estados realistas. No necesariamente tienen que ser estados que existan. Pueden ser estados hipotéticos. Para hacer un FEP se define un ciclo termodinámico como este que vemos acá. Por ejemplo, yo quiero estudiar por FEP el binding de un ligando A una proteína, que en este caso vamos a tomar proteína COX-2. O sea, tenemos la reacción acá de COX-2, que es una proteína, más ligando A, dando el complejo COX-2A. Y lo que hacemos es que lo comparamos con el mismo proceso, pero para un ligando B. Tenemos el ligando A formando complejo, tenemos el ligando B formando complejo, donde A y B tienen que ser parecidos. En el ciclo termodinámico, entonces, yo puedo definir estos procesos. Aquí, el proceso de TG de binding de A es que A estaba solo y formó el complejo. Aquí era que B estaba solo y formó el complejo. Pero aquí tengo otras definiciones más que también debo considerar.
¿Y estas definiciones qué son? Bueno, aquí A se transforma en B, o sea, A se transformó en B en un proceso gradual y eso vamos a ver que se va a llamar proceso alquímico. ¿Por qué? Porque A es un ligando, B es otro ligando y ellos se van a transformar de manera alquímica. No se van a transformar por medio de una reacción, se van a transformar de manera alquímica. Es como yo transformo a A en B, lo transformo no por reacciones, sino lo transformo como transformaría por magia. Y aquí nuevamente A se transforma en B. La diferencia es que aquí está fuera del sitio activo y aquí A se transforma en B dentro del sitio activo. Vamos a ver que mi objetivo es calcular esto de acá. Pero en el cálculo FEP lo que yo voy a hacer es hacer el cálculo sobre estos procesos de acá. O sea, me interesa tener los valores de delta G de binding, de A y de B. Pero para eso yo voy a hacer el cálculo sobre la transformación alquímica de A a B fuera de la proteína y la transformación alquímica de A a B dentro de la proteína. Para eso entonces defino el delta G del ciclo termodinámico. En el delta G del ciclo termodinámico yo defino un delta delta G. ¿Por qué delta delta G? Porque el delta delta G va a ser la diferencia entre el delta G de binding de un compuesto y el delta G de binding del otro compuesto. Entonces, el delta delta G va a ser delta G de binding de B menos delta G de binding de A. Y eso, por el ciclo termodinámico cerrado, lo puedo igualar a delta G2 menos delta G1. O sea, si yo calculo por FEP el delta G de este proceso alquímico y le resto el delta G de este otro proceso alquímico, obtengo el delta delta G entre B y A. Y si yo conociera experimentalmente el delta G de A, yo podría despejar y con el delta delta G podría determinar el delta G de B. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es que hay un ciclo termodinámico. En el ciclo termodinámico están los procesos reales, que son la formación de complejos de dos ligandos. Tengo que comparar dos ligandos, pero para poder hacer el cálculo tengo que enfrentarme a este proceso completamente irreal, que es un proceso alquímico irreal, casi mágico, donde A se transforma en B, en dos condiciones, fuera del sitio activo y dentro del sitio activo. Pero si yo logro calcular estos valores de delta G de acá, tengo acceso a estos de acá. Y lo que yo quiero realmente es tener acceso a estos de acá, pero los hago a través del cálculo de estos procesos irreales. Por lo tanto, FEP me va a permitir hacer eso. ¿Cómo lo va a hacer? Tengo un estado A, que es el ligando A, ¿verdad? Tengo el estado B, y yo tengo que transformar el estado A al estado B. Y para eso voy a usar el parámetro del cual les hablé previamente, que es el parámetro de acoplamiento, el parámetro lambda. O sea, A va a tener un lambda igual 0, pero cuando yo voy transformando desde A hasta B, tengo que llegar a un lambda igual 1. Para eso voy evaluando lambda igual 0, lambda igual 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 1. Y eso va a consistir en que A se va a ir gradualmente transformando en B. O sea, A va a ir desapareciendo hasta llegar a B, B va a ir generándose desde A. Como A y B son diferentes, y yo esperaría que no fueran muy diferentes, pero igual van a ser diferentes, para yo poder acercar un poco el parecido entre A y B, voy haciendo este cambio gradual. O sea, lambda, o sea, A con un lambda 0,2 va a ser un híbrido que va a tener mucho de A y un poquito de B. Cuando yo paso a otro lambda, a lambda igual 0,4, ya tengo un híbrido que va a tener menos de A, pero va a tener todavía más de A y algo más de B. Cuando yo tengo un lambda igual 0,5, voy a tener un intermedio que va a tener la mitad de A y la mitad de B. Entonces, esos intermedios que yo genero, que no existen, son hipotéticos, son aberraciones físicas, me permiten a mí calcular, hacer una semejanza entre el compuesto A y el compuesto B.
Y yo puedo ir determinando los valores de delta G que se van generando en ese intermedio. Tengo que cumplir sí una condición. Tengo que hacer la simulación primero yendo desde A hasta B, con lambda igual 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1. Y después desde B volviendo a A, con lambda igual 0,9, 0,8, 0,7, etcétera, ¿verdad? Hasta que yo vea que los caminos en cuanto a valores de energía en una dirección y en la otra sean iguales. Si los caminos en cuanto a energía no son iguales, entonces mi FEP fracasó, mi FEP no está funcionando bien. Bien, los cálculos FEP se pueden usar para muchas cosas. También se pueden usar para convertir una molécula en otra molécula o para desaparecer un pedazo de una molécula y otra. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un etano y tenemos otro etano. Y lo que estoy haciendo es desapareciendo un metilo y convirtiéndolo en hidrógeno, y aquí desaparezco el hidrógeno y lo convierto en metilo. Esto se puede hacer con un cálculo FEP. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, estoy partiendo de un etano y llegando a un etano, o sea, estoy partiendo de una molécula y llegando a la misma molécula. Pero lo estoy haciendo con FEP transformando un metilo en hidrógeno y aquí el hidrógeno en metilo. Lo que yo debería obtener aquí es que parto de un valor de energía y llego al mismo valor de energía. Pero los valores intermedios que se van a generar van a ser valores de energía altos, porque van a haber híbridos que van a tener una estructura parecida a esta que les estoy mostrando acá. Entonces, esto es un típico, digamos, ejercicio que es una simulación sencilla de FEP que te enseñaría a trabajar en FEP porque sabes de antemano que tienes que llegar al mismo valor de energía, pero recorriendo un camino de valores de energía altos porque los valores intermedios van a estar dados por estos compuestos híbridos alquímicos que no se corresponden con una realidad física. Es posible también hacer el FEP de manera que yo cambie un aminoácido por otro aminoácido. Y de hecho, en NAND aparece unos parámetros para que yo haga FEP donde están definidos los cambios de un aminoácido a otro. Por ejemplo, que yo quiera cambiar una tirosina por una histidina. Entonces, ¿qué haría yo? Lo que tendría que hacer es evaluar, esto es para evaluar, por ejemplo, una mutante, el efecto de una mutante. Yo tengo un sitio activo donde tengo esta tirosina y existe una mutante de histidina. Supongan que puede ser una mutante que ocurre en la naturaleza. Y sabemos que un ligando determinado es afín cuando está la tirosina, pero pierde afinidad cuando está la histidina. Y yo quiero estudiar por qué. Bueno, en ese caso, yo puedo hacer un FEP donde mantengo el ligando y hago el cambio de tirosina por histidina. Ahora, nuevamente, para yo hacer este cambio, tengo que hacer el ciclo y en ese ciclo yo tengo que ir transformando gradualmente la tirosina en histidina. O sea, la tirosina va a ser lambda igual 0, la histidina va a ser lambda igual 1. Cuando yo defino lambda igual 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 hasta 1, yo voy a ir transformando gradualmente la tirosina en histidina. Y lo que va a ir apareciendo como un híbrido que va a tener algo de tirosina y algo de histidina. Si yo tengo lambda igual 0,5, entonces voy a tener un híbrido que va a ser mitad tirosina, mitad histidina. Esos parámetros de topología, como los tiene definido el campo de fuerza char en NAND, más o menos tienen esta forma. Vamos a ver que va a ser un aminoácido que va a tener topología dual y va a tener algunas definiciones de lo que aparece y de lo que desaparece. Entonces, si yo revisara esos parámetros, voy a ver que me van a ser parecidos a los parámetros que típicamente aparecen para aminoácidos, pero que van a tener ese carácter de que algo aparece y algo desaparece. Por ejemplo, aquí tenemos un residuo que es R2A, lo cual me está indicando que es una arginina que se transforma a alanina. Y si yo revisara en detalle los números que aparecen aquí, voy a ver que van a haber algunas definiciones de arginina y van a haber algunas definiciones de alanina, que van a ser usadas durante el cálculo para caracterizar a esos estados intermedios que vamos a ver.
también vamos a ver que en BMD existe una ventana que se llama Mutator, que está hecha justamente para hacer cálculos FEB, donde yo voy a poder usar para los parámetros que están definidos en las topologías para estas mutaciones de aminoácidos, y yo voy a poder hacer los cálculos alquímicos para poder realizar un FEB. Ahora, nuevamente les repito, o sea, hacer el FEB con el Mutator no es tan sencillo como trabajar con métodos tradicionales. Hay que tener en consideración muchas cosas, sobre todo vamos a ver que es bastante difícil el tema de la convergencia, el tema de que la simulación vaya en un camino y regrese con los mismos valores de energía, va a ser todo un tema en el caso de este tipo de métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo termodinámico definido para el caso que acabamos de hablar, donde en vez de tener dos ligandos distintos, lo que tengo es una proteína y una mutante de la proteína. Entonces, yo puedo definir un ciclo así. O sea, en vez de comparar dos ligandos, lo que estoy comparando son dos aminoácidos cambiados en el sitio activo con el mismo ligando. Entonces, yo tengo aquí la disociación del ligando en presencia del wild type, la disociación del ligando en presencia de la mutante. Y estos son los procesos que yo quiero describir por el delta delta G, pero realmente los que voy a calcular por FEB van a ser el delta G de mutación 1 y el delta G de mutación 2. O sea, cuando yo muto al aminoácido con el ligando en el sitio activo y cuando yo muto al aminoácido con el ligando fuera del sitio activo. Entonces, con eso yo puedo hacer un cálculo FEB, donde los gráficos que yo tengo en FEB van a tener más o menos esta forma. O sea, yo parto de lambda igual 0, de lambda igual 1, y lo que yo busco acá es que cuando voy en una dirección, que aquí está en negro, llegue al mismo punto y después cuando regrese, pase por el mismo punto. Pase por los mismos puntos de energía. Si ustedes se fijan acá, aquí no hubo convergencia, porque el delta G cuando me fui en una dirección no dio igual que el delta G cuando regresé desde acá hasta atrás. Por lo tanto, si yo quiero convergencia, yo debería ver la línea roja encima de la línea negra, lo cual no está pasando acá. Pero más o menos esta es la forma que tienen los gráficos, así está graficado el delta G. Fíjense que los valores de energía van a ser altos y yo voy a tener aquí la componente lambda desde 0 hasta 1, como ocurre la transformación. Bien, esto es otro tipo de cálculo que yo puedo hacer en el FEB también. Yo puedo calcular cómo desaparece una molécula. Por ejemplo, yo puedo calcular que esta molécula desaparece y yo podría calcular el delta G asociado a eso, donde tengo entonces aquí el soluto en vacío con soluto en agua y aquí un delta G de hidratación y aquí nada en vacío y nada en agua y aquí tengo un delta G igual 0 por definición porque aquí no hay nada. Entonces con eso también yo puedo hacer un FEB. Esto también es un ejemplo de cálculo FEB sencillo que uno lo puede usar en NAND para practicar. O sea, en los tutoriales de NAND aparece este tipo de cálculo donde lo que sencillamente uno ve es la desaparición de una molécula. Tienen que notar también que la desaparición de una molécula es un proceso químico porque es un proceso que tampoco ocurre de manera realista. Ahora, un detalle que debemos considerar es que el delta G que nos da el FEB es un delta G global, que es el delta G que podemos determinar en un laboratorio. O sea, si yo calculo el delta G asociado a la inclusión de un ligando en una proteína, entonces, ¿qué yo hago? Selecciono otro ligando parecido que yo conozca su valor de delta G, y con esa comparación yo puedo llegar al valor de delta G del ligando desconocido. Y ese valor de delta G que yo voy a obtener es un delta G global, es un delta G que es el delta G del sistema, delta G de binding del sistema, que es el delta G que yo puedo determinar en un laboratorio. Existe otra manera de valor de energía libre que es el llamado PMF o potencial de fuerza media. Tenemos que el potencial de fuerza media también va a usar el mismo principio. En vez de yo tratar de calcular un valor de delta G, voy a calcular una
perdón, en vez de calcular un valor de energía libre asociado a un sistema, lo que voy a hacer es comparar dos sistemas. Entonces, yo tengo que el delta A asociado entre el sistema 1 y el sistema 2 va a estar dada por el cociente de las funciones de partición del sistema 2 y del sistema 1 de esta manera. Entonces, bajo ese principio, yo también voy a estar haciendo una comparación. Ahora, en el caso de potencial de fuerza media, vamos a ver que esta definición se va a hacer en una coordenada de reacción. ¿A qué se refiere una coordenada de reacción? A que yo voy a elegir una dirección determinada y voy a construir un gráfico de energía libre en esa dirección que yo elegí. Fíjense que no es lo mismo a que yo calcule el delta G global del sistema. En este caso, yo lo que estoy calculando es un delta G asociado a la dirección que yo elegí. Por lo tanto, la definición que voy a tener acá va a estar dada en una dirección que va a estar representada por este valor que tenemos acá. Este valor de esta letra creo que es epsilon, no me acuerdo el nombre, esta letra tiene otro nombre, pero no me acuerdo el nombre griego. El caso es que esta letra va a estar asociada a sistema 1, a sistema 2, ¿verdad? Pero va a ser una comparación entre dos funciones de partición, donde va a aparecer la componente de la dirección dentro de los términos. O sea, este mismo término que yo tengo acá, ¿verdad? El mismo término de exponencial de energía, que es el que caracteriza la energía del sistema, va a estar multiplicado por un término delta que va a depender de la dirección que yo elegí. Y eso, en principio, va a ser una comparación con respecto a una referencia que yo me impuse, donde esa referencia va a ser el inicio de mi simulación. Ahora, vamos a ver que para crear un potencial de potential of mean force, un potencial de fuerza media, van a haber distintas estrategias y esas estrategias vamos a ver que ha creado una gran cantidad de métodos que permiten llegar a esto. Yo les voy a mencionar algunas, pero sobre todo les quiero mencionar qué esperaríamos de un potencial de fuerza media. Por ejemplo, una que es bastante popular es el Stirred Molecular Dynamics. El Stirred Molecular Dynamics lo que busca es que si yo tengo una molécula en un lugar, yo aplico una fuerza sobre esa molécula de manera que yo acelero el proceso de estudio, que en este caso sería cómo se separa el sustrato de su lugar donde está enlazado. Por ejemplo, si yo tengo un ligando en un sitio activo, entonces yo lo que haría es que aplicaría una fuerza para alar ese ligando y sacarlo del sitio activo. Y entonces lo que estaría evaluando son las fuerzas asociadas a el unbinding, o sea, a cómo se desliga el sustrato del sitio activo. Entonces, eso yo lo haría definiendo una coordenada de reacción. ¿Cuál sería la coordenada de reacción? Bueno, sería la coordenada de salida del ligando, una coordenada que yo defina que está en la dirección hacia donde el ligando sale. Y por lo tanto, el delta G que yo voy a obtener ahí va a estar asociado a esa dirección. No va a ser el delta G global del ligando, que ese delta G global del ligando lo puedo determinar con un FER. Aquí les tengo un ejemplo de un caso, de un artículo, donde podemos ver más o menos cómo funciona este tema. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína. Esta proteína tiene dos posibles salidas de un ligando. No se sabe cuál es. ¿Por qué? Porque es una proteína que está cerrada, no tiene una salida exterior hacia afuera. Pero se sabe que los ligandos entran de alguna manera. Y para que los ligandos entren, debe haber algún mecanismo que alguna cavidad se abre y él pasa. Entonces lo que se hace aquí es buscar la manera de estudiar a ver si es que el ligando sale para acá, dirigido hacia la membrana, o si el ligando sale para acá, dirigido hacia la parte interior de la célula. Entonces se definen dos caminos y se comparan. Aquí tenemos la cavidad cuando el ligando está dentro y está cerrado, están cerradas las cavidades. Y aquí tenemos la cavidad después que se hace un Stirred Molecular Dynamics para tratar de sacar el ligando en dos direcciones posibles. Definimos dos direcciones. Esas direcciones, una es hacia el solvente y la otra es hacia la membrana. Y tenemos que la cavidad tiene que ensancharse para que el ligando pase. Cuando uno hace un Stirred Molecular Dynamics, lo que vamos a ver es que el ligando va a chocar con los distintos grupos que se va a encontrar. Y cuando él
logre estabilizarse en alguna parte, él va a incrementar el valor de la fuerza que va a experimentar. O sea, lo que podemos esperar de un gráfico de Stirling Molecular Dynamics es que va a ir aumentando la fuerza cuando el ligando siente que no puede salir. Una vez que el ligando se descuelga y puede salir, entonces vemos que la fuerza baja, como vimos acá. Entonces, nuevamente llega a un lugar donde vuelve otra vez a subir, a experimentar una fuerza que se opone a su salida. Y nuevamente él se desliga y entonces llega un momento donde entonces él se mueve sin experimentar ninguna fuerza, que sería en esta parte del sistema. Bien, esto que vemos acá, que es un gráfico de fuerzas, se puede transformar en un gráfico de energía libre a través de una ecuación que se aplica. Tenemos que la fuerza que experimenta el ligando en su camino, cuando es una fuerza que va aumentando, eso quiere decir que el ligando se estabilizó en ese lugar, por lo tanto se va a corresponder a valores de energía más pequeños. Y cuando estamos en un lugar donde no se experimenta fuerza, entonces va a corresponder a valores de energía altos. Aquí vemos en negro lo que sucedió con el gráfico de fuerza para la salida por el camino 1, y aquí vemos lo que sucedió con el gráfico de fuerzas para la salida por el camino 2, donde vemos que la salida por el camino 1 tiene valores de energía, requirió de menos fuerza que la salida por el camino 2. Por lo tanto, ¿qué concluimos nosotros? Concluimos que es preferible la salida por el camino 1. ¿Por qué razón? Porque el compuesto pudo salir ahí sin tener que aplicar mayor fuerza. O sea, tuvo que aplicar menos fuerza para poder salir por el camino 1 que por el camino 2. Por lo tanto, nuestra propuesta es que el compuesto realmente sale hacia el solvente y no hacia la membrana. Aquí, una vez que uno define esto, entonces uno puede hacer un análisis de cuáles son las conformaciones que tiene el solvente en los distintos puntos donde él se estabilizó. Por ejemplo, aquí él se estabilizó, bueno, tiene algunas interacciones con estos aminoácidos. Aquí él se estabilizó, tiene otras interacciones con otros aminoácidos, donde tenemos que pensar que aquí, por ejemplo, está en la parte más interior. Fíjense que aquí está la proteína y él está en la parte más interior. Acá él avanzó un poquito hacia abajo. Y aquí es el momento de la salida. Cuando él empezó a no experimentar fuerza, es que ya salió de la proteína. Fíjense que aquí la proteína la tengo representada como estaba acá, ¿verdad? O sea, primero el ligando estaba dentro, como vemos acá, y aquí se estabilizó. Después el ligando llegó a este lugar, se estabilizó, y eso lo muestra el gráfico de fuerza, y después él salió, y entonces ya vemos que está aquí en el solvente. Y eso nos está mostrando a nivel molecular cómo es la salida del ligando. Pero eso no lo pudimos hacer si no hubiéramos aplicado el Stirling Molecular Dynamics. Si no hubiéramos aplicado la fuerza, el ligando no hubiera salido. Por lo tanto, tuvimos que hacer el Stirling Molecular Dynamics, y con eso podemos hacer estos gráficos de fuerzas, esos gráficos de fuerza se transforman en gráficos de energía libre. Los gráficos de energía libre más o menos tienen esta forma. Este no es el mismo caso que vimos en la diapositiva anterior. Este es otro caso. Este es un caso donde podemos ver un ligando que salió y que ya aquí se desarrolló el PMF completo con respecto a la distancia de una coordenada de reacción, y vemos qué pasó donde hay varias barreras para este ligando en su estudio. O sea, un ligando que se movió en una coordenada de reacción se encontró una barrera, después estabilizó, se encontró otra barrera, después estabilizó y finalmente se encontró otra barrera más. Entonces, esa es la forma que puedo esperar de un gráfico de energía libre, donde yo lo que estoy plotando aquí es energía libre, pero en una coordenada. No es lo mismo esa energía libre en una coordenada que la energía libre que yo me encuentro a nivel global. La que yo calculo por FEP, por Free Energy Perturbation, es la energía libre a nivel global. La que yo estoy determinando aquí depende de la coordenada que yo elija. Si yo elijo una coordenada, obtengo un gráfico de este tipo para una coordenada. Si yo elijo otra, obtengo otra. Si yo quiero comparar dos coordenadas, como en el ejemplo anterior que les hablé, yo tendría que construir este gráfico para las dos coordenadas, y el que tenga menor energía, entonces va a ser mi propuesta de que va a ser la coordenada más aceptable. En fin, yo puedo estudiar los pasos, los caminos de distintos compuestos. Esto es muy útil para si yo quiero estudiar cómo se desenlaza un ligando, que es el ejemplo que vimos, pero también para otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo iones atraviesan un canal de potasio, cómo los iones potasio atraviesan un canal de potasio, también se pueden usar este tipo de metodologías. Yo defino la coordenada de reacción dentro del canal, y ahí puedo estudiar cómo los iones se van moviendo y cómo se van estabilizando en algunas zonas y cómo se desestabilizan en otras zonas.
En fin, el PMF es una manera de determinar energía libre siempre y cuando yo pueda definir una coordenada de reacción. Y finalmente debe quedarme claro con respecto a este tema que para yo acceder a valores de energía libre o a parámetros termodinámicos debo usar dinámicas moleculares avanzadas. Y yo les hablo aquí de dos posibilidades. Las posibilidades como los Free Energy Perturbation, que requiere de transformaciones químicas y me permite llegar a un valor de energía global. Y tengo los casos de los PMF, donde yo puedo llegar a un valor de energía libre en un gráfico donde se compara el punto inicial con los demás puntos de una coordenada. Les hablé del Stirring Molecular Dynamics, que es un método para determinar PMF, pero no es el único. Tenemos que el más popular es uno que se llama Umbrella Sampling. Y está otro que es el ABF, donde cada uno de ellos te permite llegar a un PMF, pero con distintas teorías. Cada uno de ellos aplica una manera distinta de llegar a un PMF. Hay otro que que se llama metadinámica, que también hace lo mismo. Ellos siempre me llevan a un PMF, pero la manera en que lo hacen es distinta. Generalmente, si yo quiero trabajar en un método de PMF, métodos como Umbrella Sampling, que es un método muy antiguo, está en todos los programas. Pero Stirring Molecular Dynamics, por ejemplo, está en NAND. Si yo quiero usar ABF, también está en NAND. Si yo quiero usar metadinámica, ese no está en NAND, ese está en otro programa. Creo, no me acuerdo sin Amber, en Gromas o en cuál. Pero el caso es que muchas veces yo elijo usar un software en función del método que más me gusta para hacer PMF. Y eso también es una variable importante por la cual los usuarios de dinámica molecular, las personas expertas, los investigadores expertos en dinámica molecular muchas veces se mueven de unos programas a otros. Y lo ideal es que entiendan todos los programas por si tienen necesidad de usar otro, que tenga un método que no está en el que él normalmente conoce, poder estudiarlo con facilidad aplicando la teoría que se supone que debe dominar.